Normalmente, a ver, cuando pensamos en las leyes fundamentales del universo, solemos esperar que tengan, bueno, cierta elegancia, ¿no? Ujú. Una precisión matemática, digamos. Exacto, elegancia geométrica. La gravedad, por ejemplo. Si sueltas una manzana, pues cae al suelo. Es un proceso limpio, totalmente predecible y sobre todo es neutral. Claro. O sea, no hay ninguna intencionalidad, no hay malicia en una manzana cayendo de un árbol. Desde luego que no. La física tradicional carece por completo de preferencias o de rencores personales. A un campo gravitatorio le dan exactamente igual nuestros planes o nuestras prisas por llegar al trabajo. Simplemente opera bajo las reglas estrictas de la masa y la distancia. Ya. Pero, sin embargo, y aquí es donde entramos todos, existe esa otra fuerza, esa especie de fuerza invisible que parece desafiar toda esa supuesta neutralidad física. Ujú, ya sé por dónde vas. Ocurre cuando, no sé, hay muchísima prisa para salir de casa y casualmente, justo ese día, las llaves del coche desaparecen del universo visible. O cuando la impresora huele el miedo. Exacto. O cuando una tostada resbala de las manos y parece existir una regla cósmica no escrita que dicta que va a caer inevitablemente por el lado de la mantequilla, destrozando la alfombra del salón. En esos instantes, el universo pierde su neutralidad y parece adquirir un sentido del humor bastante cruel. Es una percepción humana casi universal, la verdad. Esa sensación absoluta, visceral, de que la materia inanimada conspira activamente en nuestra contra. Y eso es justo lo que vamos a diseccionar hoy en nuestro análisis a fondo, apoyándonos en una recopilación inmensa de artículos, de archivos históricos y de estudios sobre el tema. Un material fascinante, por cierto. Sí, muy completo. Porque detrás de la famosísima ley de Murphy, esa que dice que, bueno, ya sabemos, si algo puede salir mal, saldrá mal, no hay solo una tostada arruinada. Hay, y esto es increíble, chimpancés subidos a trineos cohete, ingenieros aeroespaciales profundamente frustrados y un debate científico brutal sobre si el caos tiene algún tipo de agenda oculta. Ujú. Nuestro objetivo hoy es desentrañar cómo una simple anécdota militar se convirtió en la excusa favorita de la humanidad para justificar un mal día. Y para abordar esto correctamente, a ver, es vital establecer un marco analítico sólido. A lo largo de este recorrido, los datos de las fuentes nos van a obligar a trazar una línea divisoria gigantesca entre lo que la mente humana percibe como, digamos, mala suerte cósmica y lo que en realidad es un diseño técnico deficiente o simplemente probabilidad estadística. Vale, vamos a desglosar esto, porque la cultura popular ha repetido la frase hasta la saciedad, pero casi nadie conoce al señor Murphy real, ni el contexto que es extremo en el que surgió este concepto. Es un contexto de película, literalmente. Totalmente. Hay que retroceder hasta finales de la década de los 40. Estamos hablando del albor de la era de los aviones a reacción, un momento donde los aviones empezaban a volar a velocidades nunca vistas, y el ejército de los Estados Unidos necesitaba, de forma desesperada, saber cuánta fuerza física podía soportar un cuerpo humano antes de, bueno, de colapsar. Si nos situamos concretamente entre 1948 y 1949 en el Muroc Army Airfield, lo que hoy es la base de la Fuerza Aérea Edwards en California. Ujú. Allí había un proyecto clasificado llamado MX-981. Y el líder de este proyecto era el coronel John Stapp, que era un médico de vuelo y, la verdad, un investigador fascinante. El problema era que el ejército estaba perdiendo pilotos en accidentes, pero no tanto por el impacto contra el suelo en sí. ¿Ah, no? No, era por la brutal desaceleración. Imagínate, al estrellarse o al tener que eyectarse a cientos de kilómetros por hora, el cuerpo sufre una fuerza inmensa. Stapp quería medir exactamente esa tolerancia a las fuerzas G. Y para medirlo, ojo a esto, construyeron lo que era básicamente un dispositivo de tortura medieval, pero impulsado por cohetes. Tal cual. O sea, un trineo montado sobre vías de ferrocarril, pesadas, impulsado por motores de combustible sólido, que aceleraba a velocidades espeluznantes, y luego, de repente, frenaba en seco chocando contra un sistema de agua hidráulico. Al principio, Stapp usaba muñecos de prueba, los típicos dummies, pero pronto decidió que la única forma de obtener datos reales de verdad era atarse él mismo al trineo. Y las pruebas eran devastadoras. O sea, Stapp llegó a experimentar más de 40 fuerzas G. Madre mía, 40. Sí, sí. Sufrió costillas rotas e incluso pérdida temporal de la visión porque, literalmente, sus globos oculares se deformaban por la presión extrema. ¡Qué barbaridad!
Pero durante todo este proceso infernal surgió un problema técnico bastante frustrante. Los acelerómetros estándar que usaban no estaban proporcionando lecturas precisas de lo que realmente estaba experimentando el arnés, el que sujetaba a Stubb. Y ahí es justo donde entra en escena nuestro protagonista oficial, el capitán Edward A. Murphy Jr., un ingeniero aeroespacial que llega con una solución técnica muy sofisticada para la época. Los medidores de tensión. Eso es. Murphy propone utilizar medidores de tensión electrónicos. Para que nos hagamos una idea de cómo funciona esto, imaginemos un pequeño parche con un filamento metálico muy fino en su interior. Cuando ese parche se estira físicamente, por la fuerza del pasajero tirando del arnés, el filamento se deforma. Claro, cambia su forma física. Exacto. Y esa deformación altera su resistencia eléctrica. Entonces, si mides esa pequeñísima variación de electricidad, sabes exactamente, con precisión milimétrica, cuánta fuerza G se está aplicando sobre el cuerpo. Es una solución elegantísima sobre el papel y requería instalar 16 de estos medidores en puntos clave del arnés. Así que llegamos a mediados de 1949 y el equipo prepara una prueba crítica. Pero esta vez no meten a Stubb, ¿verdad? No, para esta ocasión, por precaución, deciden usar a un chimpancé. Todo está listo, encienden los cohetes, el trineo sale disparado por la vía, frena violentamente contra el agua, el chimpancé sobrevive al impacto sin ningún problema y todo el equipo de ingenieros corre emocionado a revisar los gráficos de los famosos medidores de Murphy. Y la gráfica. Es una línea plana. Cero. Absoluto. Nada de nada. Cero fuerzas G, registradas. Y lo más fuerte es que no fue porque el principio de la física cuántica o de la resistencia eléctrica fallara. Fue por algo infinitamente más terrenal. El asistente técnico de Murphy tenía que pegar esos 16 medidores al arnés. Y resulta que los sensores, físicamente, tenían dos formas posibles de conectarse. Dos posiciones. Pues el asistente los conectó todos exactamente al revés. ¿Cancelando la señal por completo? Claro. Es el equivalente de alta tecnología a estar montando un mueble de IKEA complicadísimo y darte cuenta en el paso 40 de que la tabla base estaba del revés. O sea, si una pieza permite físicamente ser ensamblada mal, alguien tarde o temprano, en algún lugar del mundo, la va a ensamblar mal. Lo fascinante aquí es cómo se gestionó ese error humano concreto en aquel hangar, porque las fuentes documentales muestran una clara división sobre el tono de lo que ocurrió justo después. Sí, hay dos versiones muy distintas. Exacto. Según testigos presenciales, como George E. Nichols, que era el ingeniero a cargo del trineo, Murphy apareció por allí, vio el error en los cables, se enfadó visiblemente y, echó toda la culpa a su asistente subordinado. Nichols cuenta que Murphy dijo algo como: si ese tipo tiene alguna forma de cometer un error, lo hará. Una frase lapidaria. Y Nichols siempre sostuvo que el equipo a partir de ese momento empezó a llamar a este tipo de fallos la ley de Murphy, pero lo hacían como una burla, para reírse de la actitud soberbia y quejumbrosa del capitán. Claro, es que Nichols relataba en las fuentes que a Murphy le habían ofrecido hacer una calibración de prueba unas horas antes del lanzamiento, y él supuestamente la rechazó por exceso de confianza. En plan, no, mis aparatos son perfectos. Bastantes años más tarde, defendió a capa y espada que su padre jamás dijo esa frase como un ataque personal contra el asistente. Claro, la versión de la familia. Exacto. Según su hijo, la frase fue concebida, y cito casi textualmente, como un principio fundamental de ingeniería defensiva. Es decir, si hay más de una manera de hacer un trabajo, y una de esas maneras conduce directamente al desastre, alguien va a hacerlo de esa manera. Y punto. Pues independientemente de si fue una rabieta de ego de Murphy o una máxima filosófica brillante que se le ocurrió en el momento, la verdadera transformación del concepto ocurrió unos meses después. Y fíjate, no fue gracias a Murphy, fue gracias al coronel Stubb. El hombre de hierro. El hombre de hierro, exacto. Tras una de sus pruebas, en las que sobrevivió a una desaceleración inconcebible que habría matado a cualquiera, Stubb dio una rueda de prensa. Los periodistas, lógicamente, estaban perplejos ante el hecho de que nadie hubiera muerto todavía atado a ese trineo. Y ahí es donde Stubb, que por lo visto tenía una maestría natural para las relaciones públicas, saca la carta de la ley de Murphy frente a todos los medios, pero lo hace dándole un giro de 180 grados. Totalmente. Les dice a los reporteros que el equipo del proyecto sobrevive precisamente porque tienen en cuenta la ley de Murphy en cada milímetro del diseño.
En lugar de lamentarse y llorar porque el asistente instaló mal el cable de los sensores, Stab abraza la filosofía de que el error humano no es una anomalía rara, es una variable garantizada. Una certeza estadística. Eso es, si asumes de antemano que todo lo que puede salir mal va a salir mal, entonces diseñas sistemas con múltiples redundancias para evitar que ese fallo sea letal. Es que transformó una simple queja de pasillo en una herramienta de supervivencia metodológica. Esa rueda de prensa fue el verdadero catalizador. Fue lo que introdujo la ley de Murphy en la cultura popular de golpe. La industria aeroespacial la adoptó casi de inmediato y de ahí saltó a los periódicos, a las revistas y a la sociedad en general. Pero a ver, si analizamos los archivos históricos que tenemos delante, surge un problema lógico enorme con la idea de que todo este concepto empezó en California en el año 49. Porque el sentimiento de que el universo nos tiene manía o nos sabotea no nació con los trineos cohete. La revolución industrial ya había sembrado esa semilla muchísimo antes. De repente, en pleno siglo XIX, los seres humanos se vieron rodeados de maquinaria increíblemente compleja en su vida diaria. Trenes a vapor, telares mecánicos. Máquinas enormes y peligrosas. Y cuando esas máquinas fallaban, no era que se te borrara un documento de Word, es que las consecuencias eran catastróficas. Absolutamente. Ese aumento masivo de la complejidad tecnológica trajo consigo, inevitablemente, un aumento paralelo en la percepción del fracaso. Por ejemplo, revisando las fuentes, vemos que ya en 1866 el matemático británico Augustus de Morgan formulaba desde la probabilidad matemática pura que cualquier cosa que pueda suceder, sucederá si hacemos suficientes intentos. Ya estaba ahí la esencia. Y luego está el lado empírico, que me parece incluso más revelador. En 1877, Alfred Holt presentó un informe ante una sociedad de ingeniería naval donde abordaba el tema de los motores de vapor de los barcos comerciales. Sí, un informe muy crítico. Muy crítico. Holt advertía a sus colegas que, en medio del océano, todo lo que puede salir mal en un motor sale mal antes o después. Es cuestión de tiempo. Así que su conclusión era que los diseños tenían que ser brutalmente simples, porque si la maquinaria era demasiado compleja, el ingeniero humano simplemente se vería superado por las averías y la ignoraría hasta que todo el sistema estallase. Fíjate que Holt ya estaba anticipando esa filosofía de diseño defensivo que luego usaría Stapen en la Fuerza Aérea. Y esta idea de la hostilidad inherente de las cosas permeó disciplinas totalmente insospechadas. Por ejemplo, en 1908, el famoso ilusionista y mago británico Neville Maskelyne escribió un artículo larguísimo analizando por qué los trucos de magia fallaban de forma tan catastrófica precisamente en las noches de estreno. Es que la magia es el ejemplo perfecto para esto. O sea, un truco de ilusionismo requiere que un montón de objetos físicos, cuerdas, trampillas, candados, funcionen con una precisión milimétrica, cero margen de error. Y Maskelyne notó que en los estrenos, cuando la presión del público era máxima, todo lo que podía atascarse mecánicamente se atascaba. Y llegó a acuñar un término poético y a la vez aterrador: la malignidad de la materia. Como si la madera y el metal del escenario tuvieran, no sé, voluntad propia para arruinarle el show. Esto plantea una pregunta importante, sobre todo a nivel antropológico. ¿Por qué, desde los magos eduardianos como Maskelyne hasta los humoristas de los años 40 como Paul Jennings, que inventó un término cómico llamado resistencialismo para describir esa malicia de objetos cotidianos como las llaves que se pierden o las tostadas que caen mal? Sí, sí. ¿Por qué insistimos constantemente en dotar de intención a los objetos inanimados? Y la respuesta, según los expertos, radica en la pura protección del ego. Psicológicamente, es muchísimo más fácil para el cerebro humano culpar a una entidad cósmica invisible, a esa malignidad de la materia, que admitir una falta de preparación, un error de cálculo nuestro, o peor aún, admitir la fría e implacable aleatoriedad del mundo. Nos duele menos pensar que el universo nos odia, que pensar que somos torpes y hemos empujado la tostada sin querer. Totalmente. E incluso la propia frase Ley de Murphy, el nombre en sí, tiene una historia alternativa que parece demostrar esa aleatoriedad de la que hablas. Existe una investigación fascinante en nuestras fuentes del lingüista Stephen Goranson. Ah, sí, el descubrimiento de la entrevista. Exacto. Goranson desenterró una transcripción olvidada del año 51. Era una entrevista que una psicóloga, Anne Rowe, le hizo a un físico teórico llamado Bob Robertson.
Y en esos documentos, Robertson menciona estar discutiendo activamente la famosa ley de Murphy con otros físicos a principios del 49, antes de que al pobre chimpancé le pusieran los cables al revés en la base aérea. Claro, descuadra las fechas por completo. Totalmente. Goranson propone una hipótesis que, de ser cierta, desmonta el mito de la base Edwards de un plumazo. Sugiere que el nombre Murphy podría ser una simple corrupción de la memoria colectiva. O sea, si la ley original fue formulada por el matemático Augustus de Morgan en el siglo XIX, como decíamos antes, es completamente posible que a través de décadas de transmisión oral en laboratorios y universidades, el apellido de Morgan se deformara hasta terminar sonando como Murphy. ¿Tiene sentido lingüísticamente? Literalmente, la ley de Murphy afectando a la propia ley de Murphy. El origen del nombre se corrompió con el tiempo porque todo lo que puede corromperse, se corrompe. Es brillante. Y el debate histórico sobre quién merece realmente el crédito original es tan sumamente caótico, tan irresoluble, que en el año 2003 se otorgó el premio Ig Nobel de Ingeniería. Ya sabes, ese galardón satírico que premia investigaciones reales pero un poco absurdas. Sí. Pues se lo dieron de forma conjunta a John Stapp, al propio Edward Murphy y a George Nichols, por, y cito, probablemente dar a luz al nombre. Una forma muy elegante de la comunidad científica de decir, mirad, nos rendimos, nadie sabe la verdad. Exacto. Y habiendo establecido que la idea de que los objetos nos odian lleva siglos mutando bajo distintos nombres, debemos someter la premisa principal a un microscopio más científico. Dejando a un lado el diseño de ingeniería pura de Stapp, la pregunta es, ¿existe alguna base real en las ciencias duras para afirmar que el universo conspira para que las cosas salgan mal en el peor momento posible? Bueno, Dawkins tiene algo bastante contundente que decir sobre esto. Y su perspectiva desarma de un plumazo toda esa fantasía romántica de la malignidad de la materia. El biólogo evolutivo Richard Dawkins sostiene que atribuir intención al universo es, sencillamente, un sinsentido lógico masivo. Claro, porque los objetos no sienten. Exacto. Los objetos carecen de sistema nervioso, de deseos, de planes. Un engranaje en un motor no sabe que hoy es martes, ni que el conductor tiene prisa por llegar a una reunión importantísima. Y Dawkins argumenta que lo que nosotros llamamos la ley de Murphy es en realidad un ejemplo de manual del sesgo de confirmación humano, que además está profundamente arraigado en nuestra biología evolutiva. Durante cientos de miles de años, en la sabana, el cerebro humano evolucionó específicamente para detectar amenazas y anomalías. Para sobrevivir. Claro, era vital recordar la única vez que un crujido en un arbusto resultó ser un depredador letal y olvidar por completo las otras 9.999 veces que fue solo el viento. Entonces, claro, aplicándolo a hoy en día, cuando alguien intenta, no sé, grabar un vídeo súper bonito en el parque con su teléfono y justo en ese segundo pasa un avión ruidoso por encima, el cerebro registra una anomalía frustrante y salta la alarma. Ley de Murphy, qué mala suerte tengo. Eso es. Pero la realidad, como explica Dawkins, es que hay docenas de aviones cruzando el cielo de esa ciudad incesantemente durante todo el día. Simplemente, el cerebro filtra y borra ese ruido de fondo el resto de la tarde porque no interfiere con un objetivo inmediato. Solo le prestamos atención al avión cuando su presencia choca frontalmente con nuestra voluntad de grabar el vídeo en silencio. Lógica. El matemático David Hunt le añade el peso estadístico puro con lo que él llama la ley de los números verdaderamente grandes. Ujú. Piensa en esto, si hay millones y millones de personas interactuando con tostadas untadas de mantequilla todos los días en el planeta, las probabilidades dictan, por pura fuerza bruta, que a una fracción significativa de esa gente se le va a caer la tostada al suelo. Pura estadística. Y recordamos vívidamente el impacto desastroso sobre la alfombra nueva por el pico emocional que genera la frustración. Pero claro, el cerebro no almacena los 3.000 amaneceres rutinarios en los que la tostada fue del plato a la boca sin ningún tipo de incidente. Vale. Entiendo el sesgo de confirmación neurológico. La tostada, de acuerdo, no me odia personalmente. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Voy a elaborar una pequeña teoría basándome en lo que dicen los físicos sobre la entropía en las fuentes. A ver, sorpréndeme. Si analizamos un objeto muy simple, no sé, una tuerca suelta, Dawkins tiene toda la razón. Una tuerca no conspira. Pero, ¿qué ocurre cuando escalamos esto a los sistemas modernos en los que vivimos? Pensemos en un coche actual, en una red de servidores informáticos internacionales o en la logística de equipajes de un aeropuerto internacional. Sistemas masivos. Masivos. No estamos hablando de una sola pieza. Estamos hablando de decenas de miles de piezas interconectadas.
La segunda ley de la termodinámica dicta que los sistemas cerrados tienden de manera natural al desorden, a la entropía. Correcto. La energía siempre tiende a disiparse y las estructuras organizadas tienden al caos, a menos que se aplique energía constante para mantenerlas ordenadas. Exacto. Entonces, en un sistema hipercomplejo, cada nueva pieza móvil, cada nueva línea de código en un software, no es solo un objeto inerte más, es un nuevo punto de vulnerabilidad técnica. Y matemáticamente, cuantas más vulnerabilidades hay en un sistema, las probabilidades de que la entropía actúe en al menos una de ellas se disparan vertiginosamente. Ujú. Así que, mi punto es, aunque el universo no sea consciente ni tenga intenciones malignas contra nosotros, la ley de Murphy sí que tiene una manifestación física real en nuestro mundo moderno. El fallo del sistema se siente inevitable porque, estadísticamente, en redes complejas lo es. Va a fallar algo. Y si conectamos esto con el panorama general de las fuentes, acabas de sintetizar el punto exacto donde la física, la ingeniería y la psicología colisionan de frente. Atanu Chatterjee, que es un investigador que exploró la mecánica matemática detrás del concepto, demostró mediante lo que se llama el principio de mínima acción que la naturaleza siempre toma el camino energéticamente más eficiente. Ya. No el camino que a los humanos nos parece moralmente o funcionalmente correcto o deseable. Así que la ciencia dura confirma que no hay malicia cósmica, pero la inmensa complejidad de los sistemas que diseñamos nosotros mismos asegura el fallo estadístico. Y para no enloquecer ante ese caos implacable y estadísticamente garantizado, nuestro cerebro necesita envolverlo en una narrativa manejable. Necesita personificar el caos, ponerle un nombre. Y el comprender que personificar el caos es, en el fondo, un simple mecanismo psicológico de defensa frente a la incertidumbre, pues resulta absolutamente lógico observar cómo la ley de Murphy desbordó los manuales técnicos de la Fuerza Aérea y colonizó prácticamente todos los rincones de la cultura popular. Dejó de ser ciencia estadística para convertirse en un salvavidas emocional colectivo para la humanidad. Y la cristalización cultural de este fenómeno, el boom definitivo, ocurrió en 1977. Fue cuando un escritor llamado Arthur Bloch publicó un pequeño libro titulado La ley de Murphy y otras razones por las que las cosas salen mal. Un clásico. Este libro fue un éxito rotundo a nivel mundial porque hizo algo brillante. Recopiló, categorizó e incluso inventó corolarios de la ley original aplicables a todas las profesiones imaginables: abogados, médicos, informáticos. Y entre las variaciones que surgieron a lo largo del tiempo a raíz de todo esto, hay algunas joyas analíticas absolutas. Por ejemplo, existe el espejo inverso, la llamada ley de Gyprum, que si te fijas es literalmente Murphy escrito al revés. Ah, claro, YPRUM. Eso es. Esta ley postula, de forma súper optimista, que todo lo que puede salir bien, saldrá bien. Una visión muy luminosa. Sí, aunque, siendo honestos, hay que admitir que tiene muchísimos menos seguidores empedernidos que la versión pesimista original. El cerebro prefiere el drama. Lógico, por el sesgo de supervivencia que comentábamos antes. También vemos cómo diferentes industrias adaptaron la idea a sus pesadillas específicas diarias. En el mundo de la consultoría y la gestión empresarial se popularizó mucho la ley de Drucker. Ah, sí. Esta ley establece que en el entorno corporativo, si una cosa sale mal, todo lo demás también lo hará. Y además al mismo tiempo. Lo cual refleja perfectamente ese efecto dominó aterrador de los fallos estructurales en las empresas. Es como cuando se cae el servidor de Internet y de repente no funciona ni la máquina de café de la oficina. Todo a la vez. Pero mi favorita indiscutible, por lo absurdamente real y cercana que se siente, es la llamada ley de la señora Murphy. Cuéntame. Esta variación, que es muy doméstica, establece que todo lo que puede salir mal, saldrá mal. Precisamente el fin de semana en el que el señor Murphy esté fuera de la ciudad. ¡Qué maravilla! Es una observación antropológica brillante sobre cómo las crisis materiales parecen buscar con lupa el momento de máxima vulnerabilidad social o logística de una familia. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Pensemos en un escenario de la vida real aplicando a la pobre señora Murphy. La caldera de la calefacción de una casa funciona como un reloj suizo, sin dar problemas durante 10 meses seguidos. No hace ni un solo ruido extraño. Ni te acuerdas de que existe. Nada. Pero el único fin de semana en pleno mes de enero, lloviendo a cántaros,
en el que alguien de la familia se va de viaje y resulta que el fontanero de confianza además no tiene cobertura en el móvil, Madre mía. pues esa es, matemáticamente, según nuestra percepción alterada, la noche exacta en la que una tubería decidirá reventar e inundar todo el pasillo. Es una pesadilla absoluta. Pero el valor real de estas leyes, ya sean de la señora Murphy o de Drucker, no está en predecir matemáticamente que la tubería se va a romper. El valor está en cómo ayudan a la mente humana a procesar la inundación del pasillo una vez que ya ha ocurrido. Claro, el consuelo. Eso es. Nombrar el desastre, ponerle la etiqueta de la ley de Murphy, tiene un efecto casi terapéutico inmediato. Funciona como un diseño defensivo, pero a nivel puramente emocional. Al reírnos, o al menos encogernos de hombros, ante la aparente inevitabilidad del caos, le restamos poder sobre nosotros. Aceptar internamente que ciertas cosas están estadísticamente destinadas a fallar reduce la culpa, la autoincriminación y la ansiedad ante lo incontrolable. Es una forma de decir, bueno, es el universo, no soy yo siendo inútil. Es encogerse de hombros ante el vacío y seguir adelante recogiendo el agua del pasillo. De hecho, fíjate, en el cine de ciencia ficción reciente se ha empezado a adoptar una visión mucho más filosófica y menos victimista de todo este concepto. ¿En qué película? En Interstellar, la de 2014. Ah, peliculón. En un momento clave, el personaje principal le explica a su hija, que por cierto casualmente se llama Murphy, Qué casualidad, claro. pues le explica que la ley que lleva su nombre no significa que algo terrible vaya a suceder obligatoriamente para castigarlos. Significa simple y llanamente que lo que pueda pasar, pasará. Es una visión totalmente neutral, casi agnóstica de las probabilidades. Lo cual supone un cierre circular hermosísimo para este análisis, ya que nos devuelve directamente a la visión original del matemático Augustus de Morgan en 1866. Pura probabilidad desarrollándose de forma natural a lo largo del eje del tiempo, completamente libre de juicios de valor humanos. Es que es fascinante repasar todo el terreno que hemos cubierto hoy, intentando buscarle una explicación o un sentido a la simple mala suerte cotidiana. Empezamos la historia en un hangar polvoriento en California, viendo a un chimpancé sobrevivir a un trineo impulsado por cohetes y observando cómo un maldito cable conectado al revés enfurecía al capitán Murphy. Ujú. Luego, retrocedimos en el tiempo para descubrir que la abrumadora complejidad de la revolución industrial ya había puesto a los magos victorianos a pelear en los escenarios contra la malignidad de los objetos de madera y metal. Sí, sí. Y finalmente, trozamos el territorio científico de la biología evolutiva con Dawkins, analizando el sesgo de confirmación y la implacable entropía de la termodinámica. Todo para llegar a entender por qué los humanos necesitamos inventar chistes sobre calderas rotas para no volvernos locos. Y el análisis meticuloso de todas estas fuentes nos deja al final una lección bastante profunda. La ley de Murphy jamás fue concebida en su origen como una maldición. Fue popularizada por el coronel Stapp como una cumbre de la precaución racional. Un aviso a navegantes. Exacto. Su objetivo último en la base aérea no era dar permiso a los ingenieros para rendirse ante la fatalidad, sino exigir que se planificara exhaustivamente para el peor escenario posible con el único fin de salvar vidas humanas. El hecho de que luego se haya transformado en la cultura pop en una justificación cósmica para quejarse de un atasco de tráfico un lunes por la mañana, pues es un reflejo de nuestras propias carencias psicológicas para lidiar con la frustración, no un reflejo de las leyes de la física. Y precisamente por eso, a modo de cierre, me gustaría dejar sobre la mesa un pensamiento final, una provocación lógica para reflexionar. Si la ciencia demuestra empíricamente que el universo carece de voluntad alguna, y si sabemos que la complejidad técnica hace que el fallo sea simplemente una cuestión estadística, que se puede manejar mediante redundancias, cabe preguntarse seriamente sobre el impacto real de nuestra propia actitud. ¿En qué sentido? Pues que, al esperar constantemente que la fatalidad ocurra, asumiendo neuróticamente la ley de Murphy en nuestro día a día, ¿hasta qué punto se genera una profecía autocumplida? Es muy posible que la pura ansiedad por evitar el fracaso sea el verdadero mecanismo interno que nos hace perder la concentración, ponernos nerviosos y soltar la tostada en el momento exacto. Quizás el universo no conspira contra nadie. Quizás simplemente necesitamos aprender a soltar un poco el control, respirar hondo y asegurarnos de enchufar bien los cables antes de empezar.